Bienvenidos a, a esta conferencia que se titula espectacularmente La ciencia de las cosas. Y yo me atrevería a decir que las cosas en la ciencia también. ¿Qué es la ciencia? Es todo lo experimental, lo que yo puedo descubrir a través de algo que yo pueda realizar, observar y comprobar de su existencia. Cuando hablamos de ciencia, automáticamente tenemos que hablar de, de todos esos eh, experimentos, incluso caseros, que podemos realizar para poder desempeñarnos en nuestras labores cotidianas y laborales. Y ustedes pueden ver que de experimentos han salido, por ejemplo, que si combinamos el vinagre con el bicarbonato, pueden desmanchar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Que si colocamos o aplicamos el hielo, que es una sustancia, hacia un pedazo de chicle, que es otro tipo de sustancia, al solidificarla, pues puede arrancar el chicle con mayor facilidad. En fin, eso es la ciencia. La ciencia no es solamente las cosas tan complejas. La ciencia son las cosas que también que podemos nosotros advertir de la manera de la cotidianidad. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan mirar, divisar creo que tenemos que hacer. Entonces, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Listo, gracias, Angélica. Entonces, vamos primero a lo que es la evidencia. Normalmente siempre hago las cosas y dejo la evidencia para el final, pero voy a tenerla hoy como de primero. Entonces, la evidencia se llama cuestionario y el objetivo de ese cuestionario es reconocer los principios y leyes físicas aplicadas al contexto productivo. ¿Cuántos intentos tenemos? 10 intentos. Cada intento tiene un tiempo límite de 1 hora. Y ustedes saben que para poderlo aprobar necesita mínimo 70 y hasta un máximo de 100 puntos. ¿Puedo hacerlo las veces que quiera hasta que mi calificación sea la satisfactoria para mí? Sí. ¿Cuál se tiene en cuenta? La última, ¿cierto? La última que usted haya desarrollado. Entonces, pues para que lo tengamos en claro, lo tengamos en cuenta y de pronto, pues, digamos que hice uno de 90 y quería sacar 100 y en el otro saqué 70 y ya me cansé, entonces recuerden que el último, porque va por la proyección de los intentos agotados. Entonces, pues para que lo tengamos muy presente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Voy a empezar, como siempre les indico, si hay algún compañerito de ustedes que vaya a ingresar y usted pueda darle el ingreso, por favor hágalo a la conferencia. Si no, me avisa, me interrumpe sin ningún problema, sin ninguna preocupación, porque yo no les estoy viendo en este momento. Estoy viendo mi presentación y entonces me pueden indicar para yo poder dar el ingreso y que nadie se nos pierda la clase. Entonces, este contenido está en Sajuna, en sus documentos de interés para el aprendiz y se llama La ciencia de las cosas. Entonces, primero empecemos por decir qué es la ciencia o cómo se define la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de las actividades humanas. Eh, yo creería que las que más aplicaban la ciencia eran las abuelas, porque pues ellas siempre hacían unas combinaciones secretas que nos calmaban cualquier tipo de dolencia. ¿Qué es lo que busca este conjunto de conocimientos de la cotidianidad? Pues dar respuesta a través de estudios a preguntas aún sin resolver. Por ejemplo, quién soy, quién fue primero, si el huevo o la gallina, etcétera, 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 acerca de esa parte natural. Apoyada con expresiones y modelos matemáticos que permiten verificar o negar hipótesis con la experimentación. Es decir, si yo me pregunto por qué corro, por qué camino hacia adelante y no camino hacia atrás, quién fue que se inventó que la mejor manera de caminar hacia adelante y no hacia atrás, eh, pues todo eso son hipótesis que yo a través de la experimentación, pues puedo dar una respuesta. Ejemplo, yo pongo una respuesta que se camina más hacia adelante porque como se ve, se tiene mayor visión periférica, pues se puede andar mucho más rápido que para atrás
que no se puede ver de la mejor manera y no tenemos un nivel de confianza como lo tendríamos al ver las cosas de frente. Mira que ahí le puedo estar dando una respuesta a, a uno de los planteamientos que pronto nos podemos llegar a ver, ¿cierto? Entonces, voy a preguntar. El contenido de este curso, pues viene una pequeña introducción, vamos a hablar de física, de los ejercicios de la física, de pues, la caída de las cosas, cinemática, dinámica, que son energías que nosotros pues llevamos y combinamos, la conservación de la energía, la termodinámica, el electromagnetismo, que es todas esas cosas que nos permiten dar campos magnéticos y campos eléctricos, oscilaciones y ondas, y al final pues está una actividad didáctica que es preparatoria para ese taller que vamos a realizar. Entonces, sin mayor preámbulos, pues vamos a mirar la introducción que tenemos aquí. A mí me gustaría que me dijeran si están escuchando el audio o no. Sí, señor. Ok. Del video, ¿sí? Del video, no. Ok. No, profe. Ok, vamos a pararlo. Creo que tengo que cambiar aquí el altavoz por este y ahora yo creería que debe darnos ese volumen. Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Sí se está escuchando el video? No, señor. No, ¿El profe, video yo no no se lo escucha? escucho. ¿El video no? No, yo no. A ver si de pronto por este lado. Ahí tampoco. No, señor. Bueno, no sé Nada, qué, profe. bueno, no sé qué de pronto pueda estar generándole, lo había hecho por este otro campo, pero bueno, entonces, nada, no se me preocupen con esto. Vamos a ver si ahora me dicen ahí. No, profe, nada. ¿No? Bueno, no se me preocupen, les voy a explicar de qué se trata el video. El video es la introducción de lo que les acabo de Ahora decir no te de está cómo... aplicando los zancudos. Aló, hola, ¿me están escuchando a mí? ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que el video es una introducción de lo que les acabo de decir. Obviamente mucho más didáctica, mucho más chévere, pero lo que dice y lo que impulsa el video es a que descubramos y entendamos que las ciencias de las cosas no están muy fuera de nuestro alcance. Incluso las hacemos con una normalidad. No es algo pues fuera de lo común ni es algo extraordinario. Es más bien como entre lo ordinario que usted como ser humano lo puede llegar a ser extraordinario. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la física. ¿Qué es la física? Es la comprensión de una ciencia que describe los comportamientos de los fenómenos naturales, ¿cierto? ¿Por qué llueve? ¿Por qué las cosas tienen o caen al suelo? ¿Por qué corre una cosa en un plano inclinado? Etcétera, 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 ¿cierto? La física tiene sus elementos primordiales sobre cuatro importantes fuentes o cuatro importantes acciones. Una es la energía, otra es la materia, la otra el tiempo y el espacio, indicando que todo el universo cambia y nada permanece fijo. Eso se estudió y se habló desde la filosofía en el siglo V después de Cristo, porque recuerden ustedes que antes nuestro calendario era el juliano, o sea, si hubiéramos seguido con el juliano, estuviéramos en el año aproximadamente casi en el año 7000.
pero como estamos en el calendario gregoriano, pues resulta que con el nacimiento de Jesús se divide el calendario y entonces empieza un nuevo conteo, por eso estamos en el año 2025. Pero pues antiguamente pues habían como 5.000 años más y por eso estaríamos en el año 7.025 o un poquitico más. Es decir, que hace más de 7.000 años alguien se puso a pensar lo que nosotros hoy estamos estudiando, lo que hoy nosotros estamos describiendo, lo que nosotros hoy vamos a empezar a desarrollar. Como siempre, les recomiendo todo lo que es la bibliografía que tiene el SENA para que ustedes, desde su haber y desde su disciplina, puedan profundizar en la temática y puedan tener pues el mejor resultado de este cuestionario. Las variables físicas y los sistemas de unidades que se maneja en la física, pues se da a través de la velocidad, del tamaño, el peso, la aceleración, la fuerza, la longitud y otros elementos. Todo se maneja sobre un sistema internacional de unidades, es decir, el sistema internacional de unidades es el que nos permite a nosotros cuantificar y cualificar los datos, o sea, las medidas que existen en los demás sistemas. Entonces, lo primero es la longitud. ¿Quién no tiene un metro en la casa? Pues tenemos un metro o tenemos algo que llaman un cartabón y nosotros a través de ese metro, que es una unidad del sistema internacional de medidas, pues podemos decir cuánto medimos, cuánto mide una mesa, cuánto mide un paso de nosotros. Imagínense que nosotros podemos decir que cada vez que damos un paso de 1 metro o cada vez que recorremos 1 metro, aplicamos una velocidad, porque hay un desplazamiento aproximadamente de 1 sobre 2, 99,792458 segundos. Es decir, es una cosa súper rápida, de locos, porque está contra la velocidad de la luz. Dicho de otra manera, entonces nosotros estamos regidos por medidas todo el tiempo. ¿Qué medidas? Las de longitud. Entonces, por ejemplo, podemos decir, no sé si algunos de ustedes aquí hayan tenido familiares del campo o hayan sido del campo, y en las regiones, cómo se medía, por ejemplo, los kilómetros. Los kilómetros o las longitudes se medían por la longitud del tabaco. Entonces, si el campesino empezaba a fumarse su tabaco saliendo de su casa y para donde llegaba, donde iba a llegar, se fumaba un tabaco y medio, entonces decía, estamos a tabaquito y medio del lugar de donde vamos a llegar. Lógicamente que él no aplicaba la física como la estamos nosotros viendo con esta mano de fórmulas, ¿cierto? Sino que él la aplicaba desde su experticia, desde su experiencia y desde su realidad. Pues un tabaco le duraba una cierta parte del tiempo, entonces ahí llevaba un espacio, un recorrido, una velocidad, etcétera, etcétera, y el otro medio tabaco pues le daba para llegar. Igualmente, pues si ustedes miran la medida que tienen las personas, usted me puede preguntar por una edición, es allí nomás, pero es allí nomás, realmente son 7, 10 o 14 cuadras. Y usted ahí dice, pero venga, usted me dijo que era allí nomás, o sea, yo pensé que era cerquita. Pero resulta que esta persona pues está acostumbrada a caminar más y para él es allí nomás ese sistema de caminata. Mientras que si nosotros no estamos acostumbrados, pues lógicamente no lo haremos. Incluso se decía que en la antigüedad las caminatas estaban en promedio de días. Entonces, los días se regían por la claridad, por la luz. Entonces, si la luz salía a las 6 de la mañana, digamos que salía a las 6 de la mañana y se oscurecía a las 4 de la tarde, pues eso era un día, ¿cierto? Hoy día, ustedes ven que en nuestro calendario, pues esté haciendo claro o esté haciendo oscuro, es de 6 de la mañana a 6 de la tarde,
mediodía, y de 6 de la tarde a 6 de la noche, pues es el otro mediodía para completar un día de nuestro, pues, ¿cierto? Donde tendremos 12 horas de día y 12 horas de noche, pero si usted realmente mira, a veces desde las 6 y está todavía oscuro, y a las 5 oscurece y no tendríamos pues las 12 horas de día, sino un poquitico más de noche que día, pero bueno. O si usted viaja a los Estados Unidos, se va a dar cuenta que allá el día realmente desaparece, o la luz desde el día aparece tipo 10 de la noche de nosotros. Entonces, pues tendríamos un conteo pues mal del día, no. Son perspectivas y son acciones que cada uno de nosotros pues podemos llegar a tener con respecto a la ciencia de las cosas. Entonces, ¿qué es ahora la masa? La masa es una medida de peso, ¿cierto? Todo esto en el sistema internacional de medidas. Entonces, si yo ya sé que tengo una longitud, que puedo medir las cosas, también sé que puedo pesar las cosas, y a eso se le llama masa. Entonces, ¿cuánto pesa un kilo? Entonces, un kilo o un kilogramo, pues usted va a encontrar que va a pesar 1000 gramos, en los cuales pues obtiene las fórmulas que ustedes están hablando, perdón, que están mirando, de investigadores que obviamente que ya, o experimentadores o científicos que ya con esta situación de fórmulas, uno de ellos era Max Planck, pues lo que hizo fue que a través de esa longitud pudo calcular el peso de las cosas. Supremamente importante, por ejemplo, poder ver cómo nosotros obtenemos de una primera acción, podemos obtener muchas otras más. Entonces, aplicando la fórmula, entonces podemos ver que decimos que un kilo de hierro pesa igual que un kilo de algodón en el sistema de medida, porque es un kilo y un kilo. No puede decirse que porque el hierro es más pesado que el algodón pesen diferente. No, la medida es un kilogramo. Es decir, que pesan igual, ¿cierto? Debido pues a sus proporciones. Igualmente tenemos una medida de tiempo que se da en horas, segundos, minutos, donde en el sistema internacional de medidas lo que busca es fijar un valor de una frecuencia entre una medida o un peso y entre otra cosa. Es decir, que podemos hablar de que un periodo de tiempo puede tener una duración de 9.129.000.631.770 periodos de radicación, donde lo que va a hacer es que, por eso llega la expresión de que el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque realmente usted en un segundo puede estar, un segundo que usted no emplee bien, está malgastando un buen periodo de erradicación de tiempo en esos niveles que hablamos de las medidas, ¿cierto? Pero también pues, tenemos que hablar sobre la intensidad de la corriente eléctrica. La corriente está ahí, pero ¿qué me mide para saber si me puede afectar o no? Pues es el amperaje, es la medida de la energía, se llaman los amperios, los cuales me definen si en esta carga elemental que yo voy a obtener o que me va a hacer, entonces, ¿es letal o no es letal? Por ejemplo, si ustedes tienen un toma corriente y va a colocar un dedo mojado, pues va a decir que va a sentir más el amperaje con mayor fuerza, ¿cierto? Porque tiene mayor flujo, que de pronto si usted lo tocara con la mano seca o calzado, si lo toca descalzo, pues ese mismo amperaje que a alguien no le hizo tanto mal, pues a otra persona sí le puede incluso causar la muerte, dependiendo
de cuáles sean los contextos en los cuales tome o aplique esa corriente. Yo no sé si ustedes, aunque son muy jovencitos, les tocó, yo iba a las ferias de mi pueblo y había un señor que tenía una cajita de madera que tenía un dínamo que era que uno le daba vueltas y él le colocaba unos cables, unas dos terminales como en aluminio, y empezaba a darle vuelta a eso y era para uno resistir la mayor cantidad de electricidad o energía en amperios que podía botar la máquina. Lógicamente, pues, una máquina de un amperaje muy pequeño, pero usted sentía el hormigueo en las manos y era la forma como más segura que teníamos nosotros los jóvenes de esa época de poder experimentar la corriente eléctrica sin causarnos algún daño o causarnos la muerte. Sin embargo, pues también se evidenciaron casos donde las personas se quemaban las manos y esto llevó a que ya se descontinuaran de las ferias este aparatico porque pues la gente se podía quemar las manos y ya podía ser considerado un arma letal, como por ejemplo es una taser. De ahí sale el arma de defensa personal taser, que es que a través de un dínamo, de una pila, eh, de un polo positivo y negativo, hace un campo dinámico, termodinámico, y cuando entra en la piel, pues quema, ¿cierto? Y puede de una u otra forma ser letal y hacer un daño bastante considerable. También tenemos la temperatura termodinámica, que se da en grados Kelvin, que es los grados de temperatura, donde lo que vamos a buscar o que se obtiene de una u otra forma es cómo es la variación de la temperatura de un lugar a otro. Es decir, nosotros podemos decir que qué lugar es más caluroso que otro debido pues a la relación que hacen los grados Kelvin, que después pueden ser Fahrenheit y también Celsius. Nosotros lo hacemos sobre grados Celsius, donde decimos estamos a 30 grados Celsius. Es la sensación térmica que tenemos o que tiene el medio ambiente y que nosotros podemos. Entonces yo siempre me he hecho la pregunta, cuando yo llego a Barranca Bermeja a dictar mis conferencias y me dicen que estamos a 40 grados Celsius bajo la sombra, a mí automáticamente me da calor. Lógicamente que mi cerebro empieza a defenderse y empieza a solicitar consumo de líquido porque se empieza a deshidratar. Esa es una sensación que hace mi cuerpo. Y eso lo experimenté durante muchos años. Un día alguien se me acercó y me dijo, Doc, ¿por qué usted no se toma un café caliente, un tinto caliente? Yo eso no lo tenía pues en mi mente, imagínese con semejante calor y tomar algo caliente, pues yo decía, este está loco. Pero como era alguien de la región y me gusta el café, acepté como tomarme ese café. Y ya cuando lo tomé, la sensación térmica cambió. Ya no tenía esa sensación de sed, ya mi cuerpo y mi organismo se adapta al medio ambiente y ya esos 40 grados bajo la sombra se convierte en una temperatura que yo podía manejar. No dejó de ser 40 grados, pero ya mi cuerpo, ya mi mente, ya mi organismo empiezan a manejarlo, perdón. Dicho lo anterior, entonces usted puede encontrar que le digan que estamos a 20 grados, pero con una sensación térmica de 28 grados. Es decir, una cosa es la temperatura medio ambiente y otra es la que usted puede llegar a sentir dentro de su cuerpo y dentro de su humanidad. A eso se le deben pues esas medidas de termodinámica que tenemos. También tenemos la cantidad de sustancias. La cantidad de sustancias se dan en moles, eso lo manejamos en química, para que podamos de una u otra forma poder tener una balanza equilibrada entre las diferentes sustancias que podemos manejar.
¿Quiénes nos dan o qué sustancias? Pues los átomos, las moléculas, los iones, los electrones, que son los que de una u otra forma forman esas sustancias, ¿no? Entonces, también el número de Avogadro es el que determina los moles en las sustancias, que es la unidad de medida de las sustancias, ¿cierto? También tenemos, por último, el concepto de intensidad luminosa, es esa chispa o es ese fogaje o ese forraje que tenemos cuando vemos una luz y decimos nos encandiló, que nos enceguece en algún momento y a veces nos cuesta volver a recuperar la luminosidad que tenemos de la vista, porque ustedes saben que nuestros ojos trabajan como una cámara fotográfica, ellos no trabajan contra luz. Si van contra luz, es decir, que la luz llega de frente, pues se pierde el foco y usted ya no puede ver de alguna manera. ¿Qué es lo que hace una gafa? Como la que tengo, unas gafas, unos lentes como los que yo tengo hoy puestos. Lo que hacen es darle esa sensación de foco a mis ojos para que puedan enfocar, valga la redundancia, cualquier letra o cualquier situación que yo pueda presentar. Pero si en este momento me da un reflector en la cara o la pantalla del computador en el cual estoy trabajando sube su intensidad de luz, pues yo quedo encandilado y realmente por lo que voy a ver son puras lucecitas como luciérnagas, pero no voy a poder diferenciar las palabras, las letras y los números. A eso se le llama, a esa unidad de medida se le llama candela, y pues va dependiendo pues de la intensidad luminosa que se dé, ¿cierto? Entonces podemos decir que la candela pues es la intensidad luminosa de una dirección dada para una fuente que emite la radiación que se tiene. Entonces por eso cuando hay un incendio pues se mira la intensidad de la candela, pero también la parte de la termodinámica, que es la parte de la temperatura. Entonces, esto hace que nosotros entendamos que la ciencia de las cosas, hay unas que nos pueden acercar al peligro y otras que pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿qué nos puede acercar al peligro? Entendiendo esto que ya he hablado, que yo soy muy dado a los santos y soy muy espiritual, y entonces me gusta colocar en mi casa una veladora, entonces que sea de olor para que huela rico mi casa, la prendo y entonces me pongo a hablar con alguien, doy la clase, se me olvidó y la dejé prendida. Pues imagínense que esa parte luminosa puede regarse o salirse del contenedor donde la tengo y puede ya subir su intensidad, y como candela pues puede tener una peligrosidad para mí porque ya viene también con la sensación térmica, la capacidad y la rapidez con que tiene para poder de una u otra forma desplazarse más el fuego, porque el fuego, como se va volviendo sustancia, va recorriendo un camino. No es que el fuego se quede ahí, sino que el fuego es una sustancia que va recorriendo de una u otra manera pues, un camino que hace que por eso pues se esparza la candela y en menos de un tiempo determinado se puede quemar toda nuestra casa o se puede quemar toda nuestra empresa o nuestro lugar de trabajo o un carro que manejemos. Mire que en este ejemplo del incendio aplicamos todas las medidas del Sistema Internacional de Medidas, porque pues también hay un tiempo determinado, hay un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Los marcos de referencia para poder hablar de lo que yo estoy comentando, pues es eso, la capacidad que tenemos de estudiar los aspectos de la física desde el movimiento, que es como el ejemplo en el cual nosotros podemos, de una u otra manera, entender la ciencia de las cosas. Como siempre, pues la recomendación de que entremos a la biblioteca del SENA y podamos pues, tener claridad sobre los textos que nos ayudan a profundizar sobre cada una de estas temáticas.
Entonces, para continuar hablando sobre medidas, pues ya tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. Siempre los estudiantes me han preguntado, Ángel Manuel, ¿para qué me sirve estudiar? Pues a veces uno no le ve la utilidad, pero cuando empiezan a avanzar los años, y uno empieza a tener un sentido común mucho más estructurado, empieza uno a reconocer que es una magnitud escalar, por ejemplo, que es el número numérico de las medidas. Entonces me dicen, Ángel, este mueble tiene 25 metros. Resulta que si yo voy a hacer en mi mudanza y tengo un metro, una biblioteca de 25 metros y la altura de mi casa es 2 metros con 50, pues por más que yo sea un tipo tenaz, no va a poder ingresar de ninguna manera ese mueble a mi casa. Entonces usted puede ver que hay gente que daña las paredes, quiere entrarlo a la fuerza o quiere meterlo por la ventana, pero también tiene que tener en cuenta el espesor, el ancho, la dimensión y muchas otras cosas más. Es decir, que lo que me permite a mí, la ciencia de las cosas, es tener un sentido común estructurado para yo poder decir si esto está bueno. Yo no sé si ustedes hayan tenido la experiencia de un viaje en un carro particular. Cuando usted está acomodando el equipaje en el maletero, o lo que llaman baúl, hay personas que tienen una estructura mental tan espectacular para las medidas que usted le echa y le echa maletas y todo cabe. Hay otros que no, le echamos 2 maletas y ya está lleno y los demás no llevan las piernas porque ya no hay cupo. Esos son las magnitudes escalares. Y mire que sí es importante este espacio de medida, porque en este espacio de medida, pues yo puedo tenerle mayor balance al carro, porque si yo no le doy un balance al carro en un hueco, o si voy a esquivar un hueco, pues el carro puede perder el equilibrio y yo soy el que puedo perjudicarme con los pasajeros que llevo. Exactamente, los vectores son segmentos, pequeños segmentos de recta, donde lo que yo hago es entender tridimensionalmente que un plano pues tiene altura, tiene profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y las magnitudes vectoriales, pues es precisamente eso, la capacidad de que todas cosas tienen una dirección. Entonces yo tengo este celular y yo sé que la dirección de este celular es que la camarita esté en la parte de arriba. Pues si yo la tengo en la parte de abajo, muy seguramente pues puedo tomar la foto, pero van a decir, tiene al revés tiene al revés el celular. Pues esos son unas magnitudes vectoriales, es decir, que le dan una dirección a las cosas. ¿Por qué tenemos claro que el cielo está arriba y no está abajo? Eso es un sistema de magnitud vectorial, está arriba en la parte superior. Ese es un conocimiento intuitivo, es un conocimiento experimental, el cual pues nosotros sabemos que todo lo que está por encima de nosotros es algo superior y que no lo vamos a entender nunca. Pero tiene una dirección, está arriba, ¿cierto? Entonces, si usted dice, no, va y camine 10 pasos al frente y 15 pasos a tu derecha. Esos son sistemas de magnitudes vectoriales. Es decir, que tienen una dirección para poder tener las medidas. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos vectores, cómo pueden estar totalmente de una dirección y al cambiar las direcciones, pues van formando una serie de figuras geométricas que nos permiten, entonces, en dado caso que nosotros podamos, digamos, comprar una tierra, una casa, un terreno, un lote, por el sistema de magnitudes vectoriales, usted sabe si es realmente cuadrado o si está mucho más encogido en la parte de atrás o es en forma cónica, porque así va a ir la construcción, ¿cierto? Yo no sé, a mí me ha pasado que he visto construcciones en formas cónicas donde la parte del frente de los apartamentos es amplia, pero la parte de atrás se va achicando y queda como un cono.
pues esto hace raro el apartamento, pero si usted ingresa, no lo siente raro, o sea, no lo siente en cono, lo siente como un apartamento cuadrado. Eso es lo que hace el sistema de vectores. Entonces, mire la importancia de tener la capacidad de esas medidas y poderlas entender. Aquí está pues otro video que ustedes pueden mirar. No soy muy amante de poner videos en mis presentaciones porque me gusta más aprovechar el tiempo de la explicación, pero ustedes lo pueden ver cuando estén repasando el material y preparándose pues para que puedan presentar su cuestionario, ¿cierto? En la operación con vectores, pues hay igualdad de dos vectores, es decir, que se puede decir que un vector es igual a otro vector porque tiene la misma magnitud, la misma dirección. Es decir, nuestros brazos tienen una magnitud de vectores porque tienen la misma dirección cuando los apuntamos hacia el frente. Pero cuando ya los cambiamos, pues quiere decir que ya no son iguales, sino que para poder hallarle tenemos que sumarlos, sumar este vector y sumar este vector para poder entender cuánto es el número de vectores que tenemos. Cuando un vector es negativo, cuando el vector es opuesto, entonces si va este vector para allá y este va para atrás, este vector es negativo porque va en contra del vector dominante. Y ahí se restan los vectores. O sea, cuando los vectores van hacia el mismo lado se suman, cuando los vectores están en diferentes lados se restan. ¿Para qué se restan? Pues para poder entender que estamos en un mundo dimensional y que a eso se le llama espacio, fondo y profundidad en las cosas. ¿Para qué se multiplican los vectores? Pues para hallar unas escalas, es decir, para hallar una serie de magnitudes que me van a llevar a entender cuántas cajas pueden caber en una habitación de 2x2. Si mi caja tiene 20 por 20. Entonces podemos decir 10, 100, 1000, 1.000.000 y a partir de ahí pues nosotros podemos especificar si realmente lo que nosotros decimos o queremos pues está en lo cierto o no antes de, eso lo hace uno, ¿cierto? Uno lo mira y dice eso no cabe, y a veces le da, pero llega otra persona y dice eso sí cabe y entra. No sé si usted le haya pasado cuando usted se va a sacar la cama de una habitación y usted le da por un lado y le da por otro, no llega un señor y le dice, venga, yo sé cómo sacar esa caja y le hace como una posición diferente a la que usted no había y salió un mueble, una caja, una cama. Entonces, usted a partir de ahí, pues dice, hombre, ahí lo que hicieron fue una multiplicación de vectores para hallar una escala vectorial en la cual le permitió, de una u otra forma, pues solucionar su problema. Igualmente, pues esto nos va a llevar a la cinemática, que es la rama de la mecánica, o sea, de lo que yo hago mecánicamente, o sea, del calor. Cuando yo hago esto, pues estoy produciendo aquí una energía, ¿cierto? Cuando hago ejercicio en el gimnasio, cuando hago baile, estoy liberando y estoy acumulando una energía, pues eso es lo que hace la mecánica. La mecánica lo que hace es describir el movimiento de los objetos sólidos, es decir, los que son materia. Frente a esto, pues lógicamente que por eso cuando nosotros vamos al gimnasio nos dicen haga repeticiones de 10, entonces usted empieza a hacer las repeticiones de 10 y ahí en este movimiento no es solamente hacer el movimiento, hacerlo bien pues para que realmente se dimensione la masa muscular, sino hacerlo bien para nosotros también liberar esa energía y de paso pues esas calorías que después tenemos que compensar con una excelente alimentación. Entonces los conceptos básicos de la cinemática es los objetos que están en movimiento, como por ejemplo cuando nosotros caminamos, cuando por ejemplo pasamos por una señal de tránsito, pasamos por un poste de energía en un tiempo determinado, pues indica que este movimiento genera un cambio en la posición con respecto pues al poste, es decir, estamos frente al poste y después estamos por la parte de atrás del poste, estamos por detrás del poste. ¿Qué hacemos? Pues cambiamos de dirección, eh, igual pues hacemos cuando estamos ya eso se le llaman los planos de coordenadas cartesianas, ¿cierto? Si estamos por la parte de encima, a eso se le llama, por la parte de encima se le llama estar al frente y por la parte de abajo estar por la parte de atrás. Por eso en la parte de encima es positivo y por la parte de abajo es negativo.
Todo movimiento pues tiene un sentido, ¿cierto? Si ustedes ven los cuadrantes de la figura, en el primer cuadrante pues es un sentido positivo, en el segundo cuadrante es un sentido negativo positivo, ya en los cuadrantes de abajo, en el tercero es todo negativo y en el cuarto son los opuestos a los cuadrantes anteriores. Esto es lo que nos permite caminar, retroceder, ir de lado, ir de un lado para otro, ir a la diagonal. Lógicamente que nosotros no le vamos a empezar a decir, ay, voy en negativo, ¿cierto? Pero sí utilizamos esas expresiones cuando algo bien no nos sale. Pues es que el movimiento en la ciencia de las cosas decimos estoy como negativo hoy, es decir, que estoy en uno de estos cuadrantes donde en lugar de avanzar estoy en retroceso. A eso se refiere cuando usted dice, no, estoy en negativo o las cosas me están saliendo de manera negativa, es decir, están en retroceso. O cuando usted dice estoy en positivo, las cosas van en un avance, ¿cierto? Entonces, fíjese que aplicamos la terminología de las ciencias, también la aplicamos en nuestra vida cotidiana. Cuando un objeto está en reposo, es decir, cuando está estático, está quieto, no podemos decir que no pasa nada porque está consumiendo un espacio y está consumiendo un tiempo. Lo único que no hace es un desplazamiento, pero el resto sí está pasando algo. Entonces, cuando usted dice, oiga, es que yo no voy a hacer nada, sí realmente está haciendo algo. ¿Y qué está haciendo? Está consumiendo un tiempo y está consumiendo un espacio, ¿cierto? O sea, pero sí realmente está haciendo usted algo. No es que usted diga, es que permanezco quieto y no estoy haciendo nada. No, sí está haciendo algo. Entonces, por eso todo en la vida, pues tiene un movimiento y tiene una situación en la cual nosotros debemos pues, ser muy conscientes de que nada queda, nada permanece quieto y nada permanece estable. En el sistema, por ejemplo, de referenciación, cuando yo voy para una casa y alguien viene, ¿cierto? O nos cruzamos, pues a eso se le llama sistema de referenciación, y el sistema de referenciación, pues lo que hace que yo sepa mi punto de referencia con respecto a otra persona, si estoy cerca, estoy lejos, estoy medianamente cerca, estoy medianamente lejos, y esto hace que en ese sistema de referenciación, pues yo pueda hablarle a la otra persona, pueda saludar a la otra persona y la otra persona me pueda ver. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy a 2 kilómetros y saludo a esa persona? Pues esa persona no me va a escuchar si no es con un radioteléfono. Pero si yo estoy a 15, 20 centímetros, pues tenga la plena seguridad que yo puedo saludarme a esa persona, le puedo indicar solamente con la mano, ella me ve y hace la georreferenciación, que es lo que hace el Waze. El Waze hace una georreferenciación y satelitalmente le va indicando a usted cómo va en la dirección. Por eso hoy día usted puede saber si va bien a llegar a la dirección o no va bien a llegar a la dirección porque ellos tienen sistema de referenciación. Incluso los sistemas de referenciación pueden ser otros carros de Waze que ya se hayan perdido en esa misma dirección y han corregido la referenciación de las direcciones, ¿cierto? En la vida pues vemos muchas partículas, por ejemplo cuando salimos lo que pasa es que nosotros a veces no las sentimos y no las podemos ver, pero son micropartículas que están todo el tiempo pues en el medio ambiente, que están todo el tiempo pues en nuestra casa, le llamamos polvo, pero eso son partículas, ¿cierto? Que son pequeñas dimensiones de la materia. A veces esas partículas nos causan de pronto algún malestar porque son partículas, en mi caso una partícula demasiado densa, o sea, muy gruesa, de una manera, pues entra a mi garganta y hace que yo tenga una afectación. En el caso, por ejemplo, nosotros los instructores, de los profesores o de las personas profesionales que trabajan con la voz, los locutores, los cantantes, pues esos cambios de temperatura, ese ingreso de pequeñas partículas y el desgaste del día, pues hacen que la voz ya no esté tan clarita, sino sea una voz mucho más ronca y que imposibilita, a veces incluso llega a imposibilitar una audición mejor. Entonces tenemos en cuenta que la materia pues tiene unos estados, tiene unas propiedades físicas y químicas, ¿cierto? Estados líquidos, sólidos, gaseosos. En el caso pues del agua, donde pues ustedes ya saben cómo se forman los estados líquidos, sólidos y gaseosos. El estado líquido se forma con dos H2O, una partícula de hidrógeno y dos partículas de oxígeno, y ya lo demás pues ahí van desarrollándose. El tiempo es una medida escalar que ya la hemos visto, donde
va transcurriendo sin parar. Así usted lo que haga no lo termine. Entonces usted dice, uy, el tiempo va volando. ¿Por qué? Porque de pronto usted antiguamente, no sé, hacía el mercado para su casa en, qué sé yo, en 2 horas. Y ahora se gasta 3, 3:30. Usted dice, no, pues que el tiempo ya no es nada, me coge la tarde para todo. Pues en este caso, el tiempo, pues siempre va a ser continuo, no va a poderse detener. El caso de las distancias, pues entonces son los recorridos que hacemos y una cosa es cuando tenemos la distancia por centímetros, por metros o por kilómetros, que nosotros pues podemos, ya los podemos experimentar desde nuestro celular, incluso lo podemos experimentar si vamos a ir de un punto a otro a pie. Usted puede colocar de la georreferenciación de su celular cuánto distancia hay, cuánto tiempo se va a gastar, hora de inicio y hora de llegada, y si va a llover o no va a llover en ese recorrido. Si de pronto en ese recorrido hay unas zonas, en caso de cuando usted va a pie, el mismo sistema de georreferenciación le recomienda que hay unas zonas que son demasiado solas y que lógicamente pues usted tiene que tener mayor precaución cuando pasa por ahí. Tenemos la velocidad, ¿cierto? Que es esa capacidad que nosotros tenemos de acelerar las cosas. Cuando caminamos y vemos un peligro, pues ya no caminamos, sino que corremos. Cuando trabajamos, cuando comemos, a veces pues en el sistema japonés dicen que uno debe un bocado y masticarlo casi 25 veces, pues nosotros los colombianos de japoneses no tenemos nada porque nosotros comemos, prácticamente nos atragantamos y no hemos pasado el primer bocado cuando ya estamos consumiendo el otro. De nosotros prácticamente poco masticamos y por eso nuestra digestión en América Latina es una digestión que está más propensa al cáncer porque nosotros le dejamos toda la digestión para que ella sea la que desdoble los alimentos y de una u otra manera pues sea la que haga todo el trabajo y nosotros no le ayudamos en la masticación de los mismos. La rapidez, pues ya es una aceleración determinada, la que nos permite pues correr en un tiempo determinado para poder llegar a una meta específica. Es decir, si yo voy tarde para mi trabajo y normalmente caminando lo hago en 15 minutos, pues y yo ya me quedan solamente 7 minutos para entrar, pues yo llego y corro lo más que yo pueda hacer para que yo a través de esa aceleración, esa velocidad, pues pueda llegar a tiempo a mi trabajo o llegar a tiempo a la cita o llegar a tiempo a lo que yo quiera, ¿cierto? Y la aceleración es el cambio en esa velocidad que habíamos hablado anteriormente, esa rapidez. Entonces tenemos velocidad, primer escalar, velocidad, rapidez y aceleración, que es donde usted ya le coloca mayor energía y le coloca a usted mayor impulso y mayor intención para poder cambiar de ritmo en lo que usted está realizando. Y por último, pues la aceleración de la gravedad. Usted sabe que si usted va caminando, se golpea o se tropieza, pues es el piso lo que lo espera. Pues el piso tiene una aceleración, hace que usted caiga más rápido. No sé si ustedes, por ejemplo, conduciendo o quienes conduzcan se hayan estrellado. Usted dice, ¿por qué cuando me iba a estrellar como que me acerqué más al carro y como que el carro no frenó? Pues resulta que esa aceleración de la gravedad lo que hizo fue aproximar las cosas, como nos podemos aproximar cuando nos caemos, porque la gravedad también tiene una aceleración, ¿cierto? Entonces no podemos decir que las cosas pues las podemos detener o no caen por su propio peso. Los movimientos uniformes son aquellos movimientos que no cambian de dirección, sino que van en la misma dirección, ¿cierto? Y la aceleración pues normalmente es nula, es decir, van a una velocidad constante de un punto A a un punto B, no necesitan cambiar porque es realmente un movimiento uniforme. Cuando hablamos de un movimiento uniformemente acelerado, eso sí quiere decir que cambia de dirección, la aceleración ya no puede ser cero, es diferente a cero, y es una aceleración constante, es decir, está buscando mayor rapidez en lo que yo hago. Cuando hablamos de caída libre, pues estoy hablando del caer las cosas. Y esa caída libre pues va influenciada por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Es decir,
un alfiler y una pluma, pues el alfiler va a caer más rápido porque la aceleración de la gravedad pues lo va a traer más rápido que la pluma, que va a tener una menor densidad, entonces se va a demorar mucho más tiempo en caer al piso. Para describir este movimiento, pues existe un mapa de movimiento, que es el que ustedes están viendo ahí en su pantalla, donde dice pues establecer un sistema de referencias, después establecer un valor en un signo de movimiento, después establecer el valor y el signo de la velocidad, después la posición inicial del cuerpo, acto seguido pues las ecuaciones del movimiento, y teniendo en cuenta los datos pues despejar las incógnitas que se nos presenten en lo que vamos a realizar. Un cuerpo, por ejemplo, lanzado de una montaña a una altura X con velocidad 0, y se determina pues qué tipo de ecuación, en cuánto tiempo va a llegar al suelo aproximadamente. Eso es lo que se hace. Y aquí ustedes ven una representación de lo que es la caída libre, que es que parte de un punto X donde el señor tiene el balón con las manos y va a llegar a un punto y puede, a través de la velocidad de la aceleración de la gravedad, pues puede aumentar la velocidad con la que él le mandó, igual si va a ser un movimiento con fuerza. Todo eso tiene que ver a la hora de poder pues hallar o despejar ese problema, es en qué tiempo va a caer el balón a esa pista de agua, ¿cierto? O a esa cosa de agua. Movimiento curvilíneo, pues es oscilatorio, es parabólico, es decir, va cambiando de un lado a otro, de un rango a otro, como las manecillas del reloj. El movimiento de los proyectiles, pues es un tiro parabólico que parte de un punto a otro, entonces eso lo podemos ver nosotros cuando lanzamos una piedra, cuando lanzamos de un cañón, lanzamos algún artefacto, pues, o cuando lanzamos una pelota para encestarla, una pelota de baloncesto para encestarla en la red, pues eso hace que hagamos un movimiento de proyectiles, o llamado también movimiento de tiro parabólico. Movimiento circular uniforme es aquel movimiento que siempre va a tener un ángulo para poderse mover, es decir, entre qué y qué punto yo voy a estar midiendo. Entonces yo digo, mi movimiento se hizo entre la calle 1 y la calle 2. ¿Para qué es esto? Pues para tener en cuenta un radio de acción. Si a mí se me perdió mi perrito entre la calle 1 y calle 2, y la calle 1 y calle 2 tienen más o menos unos 20.000 metros, pues yo debo tener un radio de acción más o menos del doble, mirando pues lo que mi perrito pudo haber recorrido, mi mascota pudo haber recorrido, y así tengo un rango para poderlo buscar. Mire que sí es importante tener todas estas medidas, porque a veces uno dice, pero yo para qué estudio esto, yo para qué lo estoy escuchando, si de nada me sirve. No, hay personas que a nosotros nos sucedió en la familia, que se nos perdió una de las mascotas familiares, y uno de eso se nos perdió en una finca de uno de mis hermanos, el 24 de diciembre en la mañana, por la pólvora, pues se nos iba dañando el 24. Efectivamente se nos dañó porque nosotros buscamos hasta ya casi entrada en la noche y no fuimos capaces. Fue solo hasta el 25 que estando pues nosotros recuperándonos de la tristeza y de la cosa, sobre las 2 de la tarde nos llamaron diciendo que un campesino de la zona que frecuentaba ir a revisar algunos cultivos encontró el perrito. Es decir, él tenía, y obviamente pues que había sabido el cuento, que se nos había perdido, y él más o menos en su intuición dijo, el rango de pérdida del perro fue entre este punto y este punto, es decir, que yo voy a colocar 2 puntos más, que el perrito puede estar ahí, y efectivamente estaba en ese sistema pues angular, ¿cierto? Entonces fíjense que sí, de una u otra forma, de una u otra manera, la ciencia de las cosas sirven para nuestra cotidianidad. Ahora pues en el tema número 3, la dinámica, que obedece pues al movimiento como tal, en ese sistema físico, llamémoslo de alguna manera, la relación que existe entre los acontecimientos y las causas de las cosas. Por ejemplo, la masa tiene que ver
para el desplazamiento de las cosas. Si es algo muy pesado, pues obviamente se desplaza menos, y si es algo muy liviano, pues se desplaza mucho más. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando nosotros, de una u otra manera, tenemos sobrepeso. Pues obviamente, lo que nos sucede es que nos desplazamos, pues, nos desplazamos más lento que alguien que tenga un peso adecuado o un menor peso, pues, con respecto a su estatura. Para poder medir los pesos, pues tenemos unas leyes. La primera ley de Newton, que nos habla acerca de los principios naturales, de cómo se da el movimiento, el desplazamiento natural del movimiento frente a un cuerpo a otro, es relativo. Entonces hablamos por qué, por ejemplo, una manzana cae del mismo o con el mismo tiempo y en la misma velocidad en cualquier parte del planeta. Porque el campo de gravitación de la Tierra pues hace que la Luna se acelere hacia la Tierra, y eso es más o menos el mismo sistema que maneja pues en la caída de una manzana. Ese mismo recorrido, decía Newton, que sucedía más o menos con esa extrapolación de la Tierra. Esa primera ley de Newton, pues entonces también llamada la ley de la inercia, lo que hace es que va haciendo una aceleración sobre la Tierra, y esa inercia pues produce un calor, o sea, una termodinámica, y esto hace que de una u otra forma pues los cuerpos tengan un calentamiento diferente. Entonces ahí en la gráfica que ustedes están viendo, ven dos personas haciendo fuerza en contrario para poder llevar la esférica. Ahí están produciendo calor y están produciendo una tensión. Descubren que entre los dos pueden llevar la misma dirección vectorial y pueden arrastrar esa esférica al mismo lado, y obviamente con mayor velocidad y con mayor rapidez y con mayor seguridad. Igualmente pasa con el fútbol, a lo que les guste el fútbol. Si usted le aplica la fuerza adecuada al pie, hace una energía potencial y hace que el balón tome una dirección que pues obviamente va a ir hacia la red para hacer el gol en el campo contrario. Entonces es importante que entendamos los conceptos básicos como peso, como masa, como gravedad, que ahí pues hay un video ilustrativo en el cual ustedes pueden indagar un poquito más. En el peso, pues hablaríamos entonces de la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca o sobre ella. Entonces, podríamos indagar un poquitico más y responder la pregunta por qué la fuerza de gravedad de cada planeta es diferente. Porque el peso pues va cambiando y va variando, ¿cierto? En la segunda ley de Newton, pues indica que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Es decir, que una pequeña aceleración pues produce una estampida en masa. Entonces, si el último elefantico le da por acelerar más, va a ser una estampida en masa porque los de adelante van a acelerar mucho más. Y esto hace que, obviamente, pues, a mayor, cuando va a ir aumentando esa aceleración o a gran aceleración, pues, va a ir aumentando, pero también llega un momento en que va disminuyendo esa masa, va a ir disminuyendo esa velocidad con la que lleven las cosas. Y el equilibrio dinámico en las personas pues es la capacidad de permanecer erguido y estable frente a movimientos. Entonces, yo puedo estar, los militares pueden estar horas cuando en una parada militar, cuando reparten muy bien o saben repartir muy bien el peso de su cuerpo sobre sus dos extremidades inferiores y las manos atrás para que haya el equilibrio, y eso se llama un equilibrio dinámico. Cuando yo, por ejemplo, voy en un bus de un viaje de 10 horas y tomo una muy buena posición sentado en el bus, pues me voy a cansar menos a una persona que
toma una mala posición y cada 5 minutos está cambiando su postura porque no es que duerma mal, es que está tomando o no tiene claro lo que es su equilibrio dinámico y no entiende su cuerpo. Por eso los griegos desde la antigüedad decían que uno debía conocerse a sí mismo, conocer su equilibrio dinámico para saber dónde aplican las fuerzas para que pues pueda tener uno una repartición del peso de su cuerpo mínimo. La tercera ley de Newton nos habla acerca de la acción y reacción. Es como la ley que más usamos en nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Si a mí me insultan, yo insulto, si a mí me atacan, yo ataco, si a mí me molestan, yo molesto, es una acción-reacción porque estoy reaccionando a un estímulo. ¿Qué pasa si esa tercera ley de Newton yo la cambio, una acción y no reacciono? Pues es un autocontrol bastante formidable, pero que no todas las personas podemos llevar. Yo soy una persona que poco lo hago, o hay ya cosas que las puedo manejar mejor, pero hay otras que no las manejo de esa manera. En la inercia rotacional de los cuerpos sólidos, pues estamos hablando del cambio de posición que tenemos en las cosas. Yo, por ejemplo, por aquí tengo unos pequeños cubos, entonces hago la dimensión de los cambios de posición de los cubos, ¿cierto? Si yo pues ya lo deformo, pues trato de que mi cubo tome una relación con respecto pues a lo que yo estoy pretendiendo o estoy buscando. Pero si yo lo que le quiero dar es una forma más para colección, pues le doy una forma diferente a mi cubo para que pueda servirme una rotación de las cosas que yo estoy haciendo. Obviamente que todo tiene un equilibrio rotacional. Usted puede mirar que si yo no lo ajusto bien, pues la figura queda, voy a mostrarles aquí, la figura va a quedar totalmente desnivelada. Yo tengo que ajustar la figura para que quede totalmente equilibrada. Si yo hago un desequilibrio, pues la figura va a tender a rotarse y a voltearse y de pronto a caerse. A eso le llamamos el equilibrio rotacional, ¿cierto? Y la ley de gravitación universal, esa es la ley que establece Newton, de la fuerza de gravedad con el peso. Es F, donde F es la fuerza. Las masas son una masa y de los diferentes cuerpos. La R es la distancia entre los centros de la masa y la G la constante gravitoria pues que existe en todo lugar, ¿cierto? Igualmente yo estoy tratando de dar una explicación muy sencilla de lo que es la física y de lo que es la matemática en este segmento. Si usted quiere indagar un poco más, pues vaya a los enlaces web para que usted pueda pues tener una mayor claridad en los conceptos, pero yo lo estoy llevando mucho más a la cotidianidad para que ustedes puedan entender y me puedan comprender que no estamos alejados de las ciencias de las cosas y que las cosas siempre están en la ciencia. En la conservación de la energía, entonces por ley la conservación de la energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, la cual puede transformarse en otras formas de energía. Es decir, no es lo mismo usted estar quieto que usted estar de pronto en movimiento. Para poder entender un poquitico mejor, pues vamos a ver este ejemplo de la imagen del skater, ¿cierto? Cuando la patineta está en la parte de arriba, preparando el impulso, pues conserva una energía potencial. ¿Por qué? Porque aplica una potencia para el impulso. Pero cuando se está desplazando, pues es una energía cinética, ¿cierto? Porque es una energía, pues, de desplazamiento. Entonces, cuando yo me levanto, es una energía potencial porque estoy aplicando una potencia, pero cuando yo estoy así como en este momento que estoy sentado, pues es una energía cinética porque estoy en un movimiento continuo ahí. Cuando hablamos de movimiento no quiere decir desplazamiento. Estoy ubicando un tiempo, un lugar y un espacio. Entonces, en las cosas de la vida, pues siempre vamos a tener energía cinética y energía potencial.
Y hay otra energía que se hace por el trabajo efectuado por una fuerza, que en el sistema internacional de medidas se conoce como la W, que es una magnitud escalar en el resultado de cuando le aplicamos una fuerza a algo. Para dar un puño, para partir algo. Entonces usted puede decir, hombre, yo golpeé una pared y la reventé y no sabía que tenía tanta fuerza. Pues en ese trabajo efectuado por la fuerza, que es constante y variable, si usted supo acomodarle el puño a esa pared, pues muy seguramente la va a romper. Así venga un tipo muy musculoso y le pegue 10 veces a la pared, no la va a romper, porque no aplicó una constante y una variable para que la fuerza o el trabajo hiciera, perdón, para que la fuerza hiciera su trabajo y de una u otra forma, u otra manera, pudiera pues, estar con el objetivo. El trabajo efectuado por una fuerza constante generado por una fuerza paralela, al desplazamiento, la cual no varía en tiempo ni en posición. Es decir, si yo voy a alar un carro, si voy a alar una maleta y si lo hago con una distancia, como lo ve usted en la figura, y lo hago de una forma constante, pues voy a desplazarla más que si de pronto la tironeara, ¿cierto? Si de pronto hiciera una tirolina, pues obviamente que estoy aplicando otros efectos, pero no va a tener un desplazamiento constante, sino va a tener un desplazamiento interrumpido o inconstante, ¿cierto? Todo eso también tiene que ver. Cuando hablamos entonces de fuerza, por ejemplo, la de un resorte, cuando tenemos un lapicero, pues estamos hablando de que cuando sacamos la punta del lapicero, pues el resorte se contrae, hace más fuerza que cuando lo dejamos en reposo o levantamos pues el clic del lapicero. Igual nos pasa a nosotros. Cuando tenemos mucha tensión, pues es como si nuestro resorte de la vida se recogiera, estuviéramos en mayor tensión, y cuando ya hemos terminado la tarea, pues estamos en menor tensión. Por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo el cuestionario, pues se van a tensionar, algunos se van a tensionar más que otros, pues van a tener mayor fuerza, mayor tensión, mientras que otros pues lo van a mirar de una manera. Pero da lo mismo si todos estuvieran hay 10 intentos, pero estuvieran en el intento número 9, lo perdieran y solo le quedaría el intento número 10 para aprobar ese cuestionario, ese taller. Pues créame que ahí la fuerza va a ser directamente proporcional a la consecución del logro. Entonces usted se va a estresar más y va a hacer mucha más fuerza que de pronto de la que hizo cuando presentó la primera prueba de ese taller, porque usted no tenía pues una condición de pérdida. Hablemos entonces un poquitico de la energía cinética. Esa energía, por ejemplo, la energía potencial es cuando yo le voy a chutar el balón, y la energía cinética es la del desplazamiento del balón. Entonces, cuando hacemos muchas cosas en la casa, por ejemplo, que voy a lavar los platos, ¿cierto? Cuando lavo los platos, pues cuando recojo el plato es una energía potencial porque aplico una potencia, y cuando lo lavo es una energía cinética porque lo hago uniforme. Pero si yo estoy lavando una olla que está demasiado percudida, pues hago lo de la contraria, ¿cierto? Cuando raspo la olla, pues es potencial, y cuando la sostengo con la otra mano, pues es cinética porque la tengo, la sostengo y la dejo en reposo. En el tema de la termodinámica, pues es cuando hablamos del calor, de la energía que se transforma en energía mecánica, donde pues de una u otra forma hace una conservación de la energía. Esa es otra forma que tiene la energía de poderse manifestar a través del calor y la dinámica del calor. Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos o diferentes principios. Está el principio cero, que el principio cero pues es el que define la temperatura como una propiedad cuando dos sistemas interactúan, ¿no? Entonces, se hace equilibrio cuando pues le entra el agua a las mismas proporciones, pero ya está, por ejemplo, el primer principio, que es cuando se define la energía como una magnitud conservativa, es decir, que la primera ley termodinámica hace que un cuerpo se ponga en contacto con otro relativamente más frío. Entonces, si hay un cuerpo en un estado diferente, yo le pongo el peso, pues va a tener un peso menor, pues va a tener mayor condensación o mayor consistencia que si yo le pongo un peso pues mayor, pues va
a transformarse este calor en un calor que le va a hacer que este sólido pues vaya a perder su consistencia. En el segundo principio, lo que vamos a establecer es la irreversibilidad de los fenómenos físicos, es decir, si algo va a destilarse o a bajar, a decantarse para dos puntos, pues después no se va a devolver. Si no tiene, pues, de forma espontánea, ¿cierto? Si tiene ya otro sistema, pues sí lo va a hacer, pero de forma espontánea, por ejemplo, cuando usted deja goteando una llave, sea una llave de paso, una llave de cocina, usted deja que gotee, pues nunca espontáneamente el agua va a subir por la llave, sino que siempre va a caer, perdón, y va a bajar por esa llave. Eso se llama principio de espontáneo y no espontáneo. Y el tercer principio, lo que me lleva es a indicar los estados de la materia. Podemos estar en un estado sólido, pasar a un estado líquido y pasar a un estado gaseoso, dependiendo de la temperatura en la cual se encuentre el cuerpo. Y ustedes saben que ya lo hemos hablado, esa temperatura, pues la da pues una escala de Kelvin, que se puede pasar a grados centígrados o se puede pasar a grados Fahrenheit. Los parámetros termodinámicos fundamentales son magnitudes físicas de carácter macroscópico, es decir, siempre que se notan, no son a través de unas partículas muy pequeñas, sino son partículas mucho más densas, que se pueden medir en un sistema termodinámico. La temperatura del sistema y el campo magnético, pues son parámetros termodinámicos, es decir, que las variables térmicas, no es lo mismo jugar en el frío que jugar en el calor. Si usted va a Bogotá y corre, pues se va a agotar físicamente, va a sentir que su aire escasea y de una u otra manera, pues se va a sentir un poquitico mareado y hasta puede perder el conocimiento. Si usted juega en Barranquilla, pues el calor también va a ser exactamente el mismo efecto. No quiere decir que por jugar en el calor va a ser mucho más fácil, no, hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que tener a altas temperaturas pues unas regularizaciones que a eso le llamamos variables térmicas. Y las variables termodinámicas son aquellas pues que tienen que ver con el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, cuando entre las cosas que tenemos, pues tenemos que tener todos los factores. Yo no sé si ustedes hayan hecho maíz pira, se lo coloca en... Entonces, hay unos que dicen que el aceite en frío y explota el maíz pira. Otros dicen que el aceite ya muy caliente, que ya eche burbujitas y explotan todas. Pero realmente usted puede hacer todas las variables termodinámicas y no van a explotar. Bueno, en mi caso no van a explotar todos los granitos de maíz pira para convertirse en escrispeta. Eso tiene su ciencia, sí. Hay gente que dice que hay que estarlo revolviendo, pero si usted revuelve, pues se quema más rápido, etcétera, etcétera. Hay que saber el tiempo para poderle apagar en el calor que ya tomó la condensación y que se conviertan, pues, unos granitos amarillos en unas palomitas de maíz de color blanco. Y las propiedades intensivas son aquellas pues cantidades de sustancias y de tamaños pues de lo que nosotros vamos viendo dentro de las cosas. Las variables intensivas también pues dependen de la cantidad y la porción en el sistema que se tengan, ejemplo, la masa, el volumen, los números de moles, entre otras. Las propiedades extensivas, como el peso, la cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpía. Y los estados de un sistema, pues es las coordenadas que tenemos dentro del sistema. Entonces, vamos a hablar un poquitico pues de lo que hacemos dentro de la cotidianidad de los sistemas abiertos, por ejemplo, como ustedes pueden ver, es cómo se conserva el calor en un café, ¿cierto? Usted mezcla agua y mezcla el café y se convierte en una bebida pues súper activa. En un carro, pues usted le echa combustible y este carro, pues a través de la combustión, tiene la capacidad de volver ese combustible en gases y en calor para que pueda hacer la combustión. Ya en los sistemas cerrados,
Bueno, esto le llaman abiertos porque es que salen, ¿cierto? A la atmósfera sale, cuando sale el humo, perdón, cuando sale el humo, pues salen gases y en calor, pues esta bebida de café que hace exactamente lo mismo que hace un carro, o que hace en una proporción diferente. Hablamos de sistemas cerrados que no sale el aire, están encapsulados, en grado cuando usted sopla un globo y él queda envasado y cerrado, y pues la variable del calor pues está ahí, ¿cierto? No es atmosférico. Y los sistemas aislados son los termos que nosotros usamos en la cotidianidad para que mantengamos algo caliente o algo frío durante un tiempo determinado. A eso le llamamos sistemas aislados. Se ha podido comprobar que es diferente o sabe diferente el agua en un termo que es plástico a un termo que es termodinámico, donde aísla las propiedades del calor y aísla las propiedades del tiempo para no hacer perder pues el sabor que tienen los productos que se le vayan a colocar ahí. Aquí pues es un videito que, perdón, nos muestran eso. Las escalas termométricas, pues estamos hablando de la escala de Kelvin, la escala de Celsius, la escala de, ¿cierto? Donde pues hablamos de los grados de temperatura y las relativas, pues dependiendo de nuestro cuerpo y dependiendo de las cosas. Entonces el Celsius habla de que va de 0 a 100, donde 0 es la temperatura más baja y 100 la temperatura más alta. Entonces por eso cuando usted está a 40, pues usted tiene la sensación de que está alta la temperatura. Cuando usted dice que está en 0 grados, pues usted dice que está muy baja la temperatura. Los grados Kelvin, por ejemplo, en este caso, equivale pues a un grado Celsius, y donde ya pues hay que mirar el equivalente en grados Kelvin, porque un grado Celsius sería, el cero sería en menos 273 grados, es decir, realmente muy frío en lo que pues nosotros vamos a tener, ¿cierto? Y eso se hace más, los grados Kelvin se hacen más, por ejemplo, con la criogenia, que es cuando nuestros óvulos y espermatozoides que van a ser fecundados se guardan en unos envases que están realmente muy fríos para poder conservar las propiedades y las particularidades del ser humano. Y los grados, pues Fahrenheit, son grados que igualmente, perdón aquí que no, igualmente pues es Gabriel Daniel Fahrenheit, o Fahrenheit, que en Estados Unidos y el Reino Unido pues dieron un sistema para convertir los grados Kelvin y Celsius en un sistema diferente, donde la congelación y ebullición oscilan entre los 32 grados, mientras que en el otro pues están los grados 0 a 100. Los procesos termodinámicos entonces se dividen en los siguientes: isotérmico, que es el cambio reversible de lo que estaba, por ejemplo, en frío al calor o calor al frío, y esto hace que usted, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de la voz, pues si yo estoy con la voz demasiado caliente, pues tengo que tomar algo mucho más tibio que de pronto tomar algo mucho más frío, más congelado. Entonces, isotérmico, él fue el anterior, para que no se me van a perder. Isotérmico es el cambio. Y isocórico, pues es cuando se cambian, y ustedes ven las medidas de los, porque ayuda al peso, ¿cierto? El peso, cambia el peso, entonces cambia pues como las cantidades de las cosas. Está también el isobárico, que es el que se utiliza mucho para el café de la empresa francesa, que lo que hace es que a través de una serie de herramientas, pues destila lo que se va a calentar sobre el fuego y para hacer un café diferente, en ese caso pues para utilizarlo pues para el café, ¿cierto? Destilar el café para poderle hacer la catación al café de tal manera y se pueda decir si es un café de primera o de última calidad. Y está el adiabático,
que es el que generalmente pues nosotros encontramos en el proceso opuesto al isotérmico, donde por ejemplo vemos que según el peso, ¿cierto? Pues está la medida del objeto que nosotros podamos usar. Pero no es lo mismo sin peso con un peso determinado, donde pues va perdiendo la magnitud de la dimensión del objeto en cuestión que tenemos. Esas son pues como las 4 medidas que vamos a ir argumentando. Después tenemos el electromagnetismo, que es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción y repulsión, es decir, los imanes. Ustedes pueden ver, yo no sé a ustedes les pasa, a mí me pasa con mucha frecuencia que yo toco este computador y siento un campo electromagnético, entonces a veces incluso me pasa corriente, me pasa con la nevera, entonces quiere decir que son campos electromagnéticos que pueden cargar reacción, o atracción, perdón, o repulsión. Eso puede suceder, puede pasar con muchas cosas que hacemos. Yo no sé si ustedes todavía tengan estas calzas que eran como grises, unas amalgamas grises, y cuando usted acercaba de pronto algo de metal, de aluminio, como la cuchara, usted sentía el campo electromagnético. Obviamente que con el mayor desgaste, pues lo va a sentir más, que de pronto, pues cuando es un desgaste, pues muy menor, ¿cierto? Entonces, igualmente, pues el tema de oscilaciones y de ondas es un tema que tiene que ver con todo lo que estamos hablando de la variación, por ejemplo, del tiempo, del aire, del agua, del vacío. En esto se utiliza mucho para hacer canciones, entonces no es lo mismo una canción cuando está sobre esta línea, que ustedes pueden ver una línea central, está muy pegada a la línea, pues quiere decir que sus sistemas de picos de ondas pues son muy suaves, mientras que cuando están supremamente altas, pues quiere decir que son unos picos de ondas elevados. Esto cómo cambia. El agua tiene este sistema de ondas, por eso cuando usted arroja una piedra a un agua, se hacen unas ondas, pero la piedra tiene la capacidad de saltar y hacer otra. No se sumerge de una vez, sino que puede ir saltando, hacer el número de ondas hasta que pierda ese peso y ya pueda caer en la profundidad. Obviamente que si usted la lanza hacia el fondo, pues no va a hacer eso, pues si usted la lanza hacia la superficie, como estamos viendo en la imagen, pues va a ser el número de ondas que le permitan en los saltos. ¿Por qué? Porque cuando pega, la misma onda que se forma, pues la va a hacer saltar a otra onda, a otra onda, a otra onda, hasta llegar. Por eso cuando usted escucha canciones, legalmente lo que usted está escuchando son ondas. Y cuando usted se coloca sus audífonos, usted lo que escucha es una melodía, que es el gran conjunto de ondas que a usted le parece un ritmo. Cuando yo hablo, exactamente estoy haciendo lo mismo. Dentro de mí no salen palabras, se forman a través de las ondas, teniendo en cuenta el aire, teniendo en cuenta el agua, que es mi saliva, y al hablar, al expulsar, se hacen unos sonidos, y esos sonidos forman unas letras, y esas letras forman unas palabras, y esas palabras forman unas frases, y esas frases forman unos párrafos, y esos párrafos forman unos discursos. Lógicamente que nosotros ya con la misma mecánica que tenemos, pues nosotros ya hablamos, pero no nos ponemos a colocarle atención si eso es de esa forma o no. Con esto, pues, habré yo concluido el tema de la conferencia del día de hoy de las ciencias de las cosas. No sé si hay alguna pregunta que ustedes me quieran formular o que ustedes me quieran hacer del tema en cuestión, o que ya quieran ustedes que demos por terminada la conferencia del día de hoy. No, señor. Entonces, ¿quedó clarito, César, Angélica, Edilma? Clarito. Sí, profe. Profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ya como siempre les advierto, si presentan alguna novedad, alguna situación,
por Sajuna me pueden escribir, que lo más pronto posible que yo pueda responder, les daré respuesta a sus inquietudes. La idea es que ustedes sientan que no están solos y que realmente pues no están solos y que pueden tener y encontrar en su instructor pues una ayuda idónea para que puedan hacer sus evidencias. Recuerden que tienen 10 intentos, les deseo la mejor de la suerte. Si en el primer intento le fue muy bien y no quiere hacer más, no hay ningún problema, pero ya pues ustedes son libres de hacer el número de intentos necesario. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Voy a parar la grabación para que pues podamos, ahorita pues en una horita pues poder